¿Me oís? Me oigo, me oigo. Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Muy bien? Bueno, a ver, espera, tengo que abrir esto. Esto va a ser un lío con las dos manos. Un momentito. No, está bien, gracias. Sería gracioso si te pidiera, Lilo, que estuvieses aquí sujetándome el micro. Eres una bendición, Lilo, gracias. Eres nuestra mayor animadora, me encanta. Gracias, gracias. Bueno, Iglesia, si os acordáis, estamos en una serie en el libro de Jueces. Para los que no os acordéis, el libro de Jueces bueno, es parte de la historia del pueblo de Israel. Bueno, Dios les rescata de esclavitud en Egipto. Pasan por 40 años que están bueno, vagando en el desierto y luego Dios les lleva a la tierra prometida, lo conquistan y llega a Jueces, que es donde pues todos los que experimentaron esas cosas, los milagros, la conquista, todo esto, pues ya no están. Y entonces la gente que queda ha oído acerca de las historias, pero no lo ha experimentado personalmente y entonces eso influye cómo viven y cómo llevan las cosas. Y en este mensaje vamos a hablar acerca del temor, ¿vale? No sé si alguno aquí ha tenido una situación de temor real. No sé si alguien así ha temido por su vida. Del, te entiendo perfectamente. Son situaciones que nos pueden paralizar totalmente, ¿no? Bien sea una fobia o un temor a una enfermedad o violencia, lo que sea, puede ser, de verdad, nos puede llevar el temor a hacer cosas que nunca pensábamos que íbamos a hacer antes. Y no necesariamente todas son buenas, ¿no? Yo, la verdad, durante muchos años me paralizaba el miedo a las alturas. Estaba en Las Rozas predicando y cuando he dicho eso mi madre ha hecho. Es como, sí, o sea, me daba pavor las alturas. No, o sea, es que no conseguía ser como una persona normal del miedo que me daban. Pero todo eso se me pasó, o desde luego que no tiene ya el mismo impacto sobre mí, cuando con 15 años me encontraba en los picos de Europa a 1700 metros de altura y mi hermana tuvo una brillante idea. Hay un sitio, y si puedes poner la foto, porfa, Ana, que se llama el Mirador de Ordiales, ¿vale? Ordiales es un mirador donde hay una caída de 1000 metros, ¿vale? O sea, es 1000 metros, así, pa, ¿vale? Y yo llegué ahí y hice así. Ostras, o sea, es que me daba miedo, o sea, hay un pedazo de roca, ¿vale? En el borde, lo siento. Y solo mirar me daba vueltas el estómago, o sea, me parecía como que se me inclinaba, que me iba a caer por encima, o sea, que era literal imposible, pero esa es la sensación que me daba. Y mi hermana dijo, no, la única manera de superar tu miedo es que te sientes en el borde. Y yo, ostras. Entonces mi hermana me convenció, porque es una loca, sí. Y entonces me senté en el borde con los pies colgando sobre el precipicio, mientras que mi hermana y dos amigos me sujetaban, porque no hay manera de que haría eso si no, porque literal, o sea, es que si me caía no iba a tocar el suelo hasta varios segundos después. Y de verdad, o sea, como la inclinación, la perspectiva de ver, o sea, casitas así pequeñas, no se veían, o sea, es que era una cosa, una impresión que no sé si era más fuerte el miedo o simplemente como el asombro, ¿no? De ver todo esto ahí debajo. Y la verdad es que desde entonces mi relación con el miedo a las alturas ha sido muy distinto. Mi esperanza es que mientras que leemos esa historia en Jueces hoy, que está en Jueces 6, donde vamos a ver una historia de temores, ¿vale? Un temor que es pues verdaderamente inútil y que no ayuda, y un temor que es más útil y que de hecho es un temor que nos lleva a poder actuar con coraje, ¿vale? Y lo que espero es que nosotros podamos pues
experimentar lo que experimentó Gedeón, que es el protagonista de la historia, donde su miedo es transformado pero también redireccionado, ¿no? De temer a los enemigos a un temor de Dios que no es un temor que te deja como acobardado. Pero quería primero, vamos a hacer un quiz, ¿vale? A ver, no es un quiz en realidad, pero bueno, solo para ver si os acordáis, porque es que la Biblia habla mucho acerca del temor. No sé si alguien se acuerda así de algún versículo acerca del temor. Em, el amor echa fuera todo el temor, buenísimo. Claro, muchas veces. Lo primero, aparece un ángel, no temas, porque claramente están temiendo, ¿no? ¿Alguna más? Salmo 23. Cuando ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo, ¿no? O en Proverbios 1:7, y no es que soy como, tengo todos estos versículos, me lo he estudiado, ¿vale? No estoy fardando. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿vale? El temor es una parte esencial de la experiencia humana. Podemos pensar, a veces pensamos como, ¿por qué tiene que haber temor? Es como, bueno, el temor no es en sí malo, ¿no? Si te encuentras con un toro de frente, lo mejor que te puede pasar es tener miedo, porque si no probablemente vas a morir, ¿no? El temor nos puede ayudar, nos puede proteger y de hecho, y no sé si os ha pasado esto, pero a veces en situaciones de temor nos lleva a tener unos automatismos que nos salvan, ¿no? Y si no tuviésemos esos miedos y esos instintos, acabaríamos muy, muy mal, ¿no? Entonces, no es todo malo, pero sí que tiene un doble filo, ¿no? Nos puede ayudar, pero también nos puede dañar, ¿no? El miedo nos puede llevar, como decía antes, a hacer cosas que nunca haríamos, incluso cosas que van en contra de lo que creemos, de lo que valoramos, ¿no? Simplemente por el miedo, el terror a una situación, persona, lo que sea, ¿no? Entonces, el miedo puede ser bueno, puede ser malo, por lo menos nuestra reacción a él. Y vamos a leer la historia en Jueces 6. Mira, son 40 versículos, es un poco largo, pero es una historia. ¿A quién no le gusta una buena historia? ¿Vale? Es una historia de un tío que está muerto de miedo y que Dios transforma su manera de ser, pero no es de una manera hollywoodiana que es como, no me lo creo, es de una manera muy cercana y fácil de creer. Te vas a poder ver haciendo las cosas que hace Gedeón, ¿vale? Entonces vamos a leerlo un momento. Os pido perdón porque si tengo la garganta un poco pillada, a ver si no fallo. Entonces empieza así, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor les entregó en manos de Madián durante 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por miedo a los madianitas, se hicieron refugios en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Y estas no son de las que tomas con mayonesa, ¿vale? Estos son como saltamontes y se comen todo. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, a los que eché de delante de vosotros y os di su tierra. También os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no tengáis miedo a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido mi voz. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Jonás el abiezerita.
El hijo de Gedeón estaba trillando el trigo en el lagar. Para los que no sepáis, el lagar no es donde se trilla el trigo, ¿vale? El lagar es donde pisas las uvas para hacer vino, ¿vale? Em, entonces estaba trillando trigo en el lagar para esconderse de los madianitas, cuando se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Pues decían: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Lo miró el Señor y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Mira, estamos leyendo esto, deberíamos estar un poco como, ¿qué? ¿Con esta fuerza? ¿Qué fuerza? ¿De qué está hablando? ¿No? Gedeón le responde de nuevo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el Señor le contestaré: yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito y con un saco de harina hizo panes sin levadura, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, lo sacó y se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo sobre ellos. Y él lo hizo así. Extendió el ángel del Señor el cayado, el palo, ¿no?, que tenía en su mano, y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ¡ay, Señor! He visto el ángel del Señor cara a cara. Sigue con miedo, ¿vale? Pero el Señor le dijo: la paz sea contigo, no tengas temor, no morirás. Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó Adonai Shalom, esto es: el Señor es la paz. Este altar permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que esa misma noche le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal, que era el dios de esta gente, que tiene tu padre. Corta también el tronco sagrado que se halla junto a él y edifica altar al Señor tu Dios, y en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Toma después aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera del tronco sagrado que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres entre sus siervos e hizo como el Señor le dijo, pero como tuvo miedo de hacerlo de día, a causa de la familia de su padre y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, el altar de Baal estaba derribado y el tronco sagrado se hallaba junto a él, había sido cortado y ofrecido aquel toro segundo en el holocausto sobre el altar edificado. Y unos se preguntaban a otros: ¿quién ha hecho esto? Tras buscar e inquirir, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado el tronco sagrado que se hallaba junto a él. Pero Joás respondió a todos los que estaban delante de él. Recordemos, el altar era de Joás, ¿vale? ¿Lucharéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, que luche por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es: luché contra él por cuanto derribó su altar. Estamos a punto de terminar la lectura. Todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Vamos, que invadieron, ¿vale? Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Envió mensajeros por todo Manasés y también se le unieron. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, que salieron a su encuentro, ¿vale? O sea, otras tribus de Israel. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era
Si el rocío está sobre el vellón solamente y queda seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así aconteció, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó con él un tazón de agua. Pero Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo de nuevo. Probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío caiga sobre la tierra. Aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Vale, entonces tenemos esta historia, ¿no? Historia de temor, temor al enemigo, temor a Dios, temor al padre, a los de la ciudad. Es como hay mucho temor en esta historia, ¿vale? Y lo que quiero atraer nuestra atención primero es que hay una cosa que ocurre en esta historia que no ocurre en otras historias de jueces, que es cuando el pueblo de Israel clama a Dios. Dios normalmente simplemente les manda a un juez, ¿no? Como una persona que les va a salvar, ¿no? Es como un héroe, ¿no? Pero esta vez primero les manda a un profeta y el profeta les explica lo que ha pasado, ¿no? Y dice, os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no tengáis miedo de los dioses de los amorreos. Y dice, sin embargo, no habéis obedecido mi voz, ¿vale? La cosa central que está en este problema es el miedo, ¿no? Pues quería que primero nos enfocásemos en ver tres aspectos rápidos de cuál es este miedo, el miedo que Dios no quiere, ¿no? El que Él dice, oye, esto no tengáis miedo. Mira, lo que pasa cuando tenemos un miedo de estos inútiles que no sirve para nada es que primero vemos qué pasa con ellos. Ellos huyen y se esconden, ¿no? Van a las montañas, viven en cuevas, se hacen fortificaciones. Incluso Gedeón, en vez de trillar, se trillaba en una era que era como un sitio elevado, abierto, para que el viento pasase y entonces tirabas el trigo y todas las movidas al aire y el grano caía y el resto se lo llevaba el viento. Pero si estás en una cueva, dentro de un agujero, ¿sabes? Y pues, no, eso no funciona, no hay viento, ¿sabes? Entonces es como, estaban atemorizados y viviendo de una manera que no tenía sentido. De hecho, es interesante porque en el original, cuando habla acerca del miedo, lo que dice es que huían del rostro de Madián, ¿no? O sea, eso es como lo expresa, es como que veían la cara y se asustaban y se iban. Pero utiliza también esa expresión para hablar acerca del trigo, que el trigo huía de la cara de Madián, ¿no? O sea, es como hasta el trigo tenía miedo, era así de dramático, ¿no? La situación. Pero es que además, cuando tenemos temor y lo vemos, ellos acaban derrotados y dice empobrecidos en gran manera, ¿no? Ellos están con temor y se empobrecen, no pueden vivir de la misma manera, o sea, Dios les había traído esta tierra, les había prometido todo tipo de provisión, pero de repente están empobrecidos. Y además reordenan sus prioridades, ¿no? Si vemos, de nuevo, tienen altares a los dioses de los extranjeros que antes vivían en esa tierra. Ellos se han hecho también como seguidores de esos dioses, ¿no? Y es como, mira, yo creo, hoy en día ninguno de nosotros, no es lo más normal tener como un dios y te postras delante de él y mucho menos vas a quemar un animal, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que las cosas que tememos muchas veces cambian nuestras prioridades y se vuelven cosas a las que nos rendimos y por las cuales cambiamos nuestra manera de actuar, ¿no? Si tú tienes miedo a tener necesidad financiera, te llevará a actuar de una manera distinta, ¿no? Si tú, sin embargo, confías que Dios está de tu lado y te cuida, no vas a actuar con miedo a lo que como la falta de dinero te pueda hacer, porque pase lo que pase, sabes que Dios está contigo. Es como yo sentado al borde del precipicio. Una cosa es estar ahí al borde del precipicio tú solo, otra cosa es estar con tus amigos agarrándote, ¿no? Entonces mi esperanza es que mirando este texto hoy podamos aprender algo acerca de cómo
redireccionar y que Dios pueda transformar nuestro miedo. En Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre le pone trampas, pero el que confía en el Señor está a salvo. O sea, el que tiene miedo del hombre o de las cosas del hombre, le pone trampas. Una trampa es para atraparnos, ¿no? Pero el que confía en el Señor está a salvo. No dice el que confía en el Señor nunca le pasará nada malo. Está a salvo, está a salvo. Entonces vamos a mirar 4 acciones de Gedeón que creo que nos pueden ayudar a entender qué hacer en nuestras situaciones de temor, ¿vale? Primero, vemos que Gedeón lo que hace es que se acerca a Dios con confianza, pero como está, ¿no? O sea, como no finge nada, no espera, él se acerca a Dios. Y no sé si conocéis el concepto de la respuesta de huida o lucha, o me gusta mucho más como se dice en inglés, que es el flight or fight response, ¿no? Y es como cuando nos enfrentamos a una situación de tensión, de miedo, tenemos tendencia a reaccionar una de 2 maneras, ¿no? Esto es como instintivo, es o peleamos o huimos, ¿vale? Hay muchos factores que influencian lo que cada uno hace, ¿no? Hay gente, pues, si eres un poco más ansioso, tu tendencia va a ser a huir, ¿sabes? Niveles de testosterona influyen muchas cosas, pero la cosa que más influye es si estamos y nos sentimos acompañados. De hecho, hicieron un experimento que enfrentaban a la gente a situaciones de estrés y la única diferencia que había entre unos y otros es que unos lo hacían solos y otros tenían una persona a su lado que ni siquiera conocían que les estaba agarrando la mano. Y la respuesta en la ocasión de la gente que tenía un completo extraño sujetándoles la mano era de menos miedo y una reacción menos de huida que los que estaban solos, ¿no? Y entonces estar acompañados, no sentirnos solos, ¿no? Nos ayuda a tener una reacción mejor, pero no solo eso, cuanto mejor sea tu compañía, mejor será tu capacidad de responder ante el temor. Y vemos esto con Gedeón. Gedeón está con el ángel y el ángel le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Es como Gedeón sabe que no es un valiente guerrero, ¿vale? O sea, lo tiene bastante claro, está escondido. Pero además, él no se encoge cuando le dice esto, él no lo acepta y dice, pues, muchas gracias, tal. Y como, no. Se acerca y dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Entonces, cuando llega el temor, a veces lo más sensato no es huir, ¿no? Es acercarnos al Dios que, como decíamos antes, cuyo amor echa fuera todo el temor, ¿no? Cuando pasa algo que nos causa temor, que nos causa preocupación, bien sea algo, ¿no? de riesgo de vida o preocupación por el futuro de nuestros hijos, lo que sea, la mejor opción es acercarnos a Dios. Y el ángel le dice, la respuesta que le da no es le intenta explicar o pero bueno, es que de verdad que yo estoy, no, le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué fuerza? Está escondido, definitivamente no es un guerrero valiente, no tiene un ejército. ¿Qué fuerza es esta? Porque la fuerza real no es como la preparación, ¿no? A veces podemos confiar en nosotros mismos, es como, bueno, yo puedo enfrentarme a esta situación. Pero lo que le está diciendo es, esta tu fuerza es el hecho de que estás dispuesto a acercarte a Dios en tu debilidad y ser sincero. Acercarte a Dios tal y como eres. Dios no quiere que nosotros nos pongamos maquillaje, ¿vale? En el sentido de que no necesita que nos acerquemos a Él y digamos, oh Dios, yo sé que tú lo vas a hacer. Es como, no Señor, no sé qué estás haciendo, lo veo todo mal, estoy cagado. Eso está bien también, a Dios no le intimida eso, ¿vale? De hecho responde y le dice, esta es tu fuerza. Tu fuerza es que te atreves a decirme esto y a decirme, oye, no entiendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Eso es una fuerza. El acercarnos a Dios es lo que nos da fuerza. Entonces, aunque sea una confianza vacilante, ¿no? De alguien que tiene temor, tiene dudas, no entiende,
Dios lo cuenta como fuerza para él. Entonces, lo primero que podemos hacer en el temor es acercarnos a Dios como estamos, sin necesidad de fingir, sin necesidad de averiguar cómo vamos a salir, ni de entender, ni siquiera estar como, bueno, yo sé que Dios va a hacer todo. No, es como, Señor, no entiendo. ¿Qué está pasando? A Dios eso no le asusta. Lo segundo que vemos es que Gedeón le ofrece a Dios alabanza que es sacrificial y como con manos abiertas, ¿vale? Cuando Gedeón empieza a darse cuenta es como, bueno, Dios me está llamando a hacer algo y me insiste que va a estar conmigo. Él dice, vale, no te vayas, voy a preparar una ofrenda. Y se va. Y prepara un cabrito. Pero a ver, habían dicho que no quedaban, ¿no? Que todos los animales, que los mataban, que no sé. Bueno, pues algo había, pero él lo entrega como una ofrenda. Y luego dice, en el original dice que que usa un efa de harina para panes. Solo para que sepáis, un efa son como 10 a 12 kilos de harina, ¿vale? O sea, el tío se montó una panadería, ¿sabes? O sea, hizo un montón de pan como ofrenda. De nuevo, en una situación donde es que no tenían, estaban empobrecidos, dice, estaban empobrecidos en gran manera, había hambre. Él le presenta eso y además dice que presenta el caldo con el que había preparado el cabrito. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Yo creo que nos debería recordar a la historia de Jesús, donde él está en el templo y ve que una señora, una viuda, pone una moneda en la ofrenda, mientras que otro está ahí echando, ¿no?, un montón y tal, y él alaba a la señora porque dice, ella da de lo que le falta, ¿no? Le ha dado todo. Entonces, cuando nosotros estamos como alabando a Dios, acercándonos a Dios para decirle lo increíble que Él es, ¿no? Cantamos canciones y estas cosas, está bien, está muy, muy bien, pero la alabanza verdadera es una alabanza que se demuestra en acción, ¿vale? Si tú dices todas estas cosas, Dios, eres increíble, lo que sea, no, pero luego no tomas pasos reales que demuestran que eso es lo que tú crees, ¿de qué sirve? ¿No? Es como que alguien te eche piropos, pero luego, ¿sabes? Te diga, qué guapo eres, tápate la cara para que nadie te vea. No, ¿sabes? Es como, ¿vale? Em, no, entonces, exacto. Entonces, lo que Gedeón hace es que de todas las cosas que le faltan, de lo que necesitan, él da a Dios y es una manera de rendir su voluntad, su provisión, lo que necesita y decir, mira Dios, yo confío en ti, yo confío en ti. Tú puedes proveer, como la señora, tú me puedes dar lo que yo necesito. Y de nuevo, no estoy diciendo, Dios no nos pide como empobrécete, como dame todo lo que tienes. Dios no necesita nada de lo que tenemos. Pero es una manera que podemos rendir incluso como nuestra posibilidad de poder proveer soluciones para nosotros mismos, ¿no? Podemos decir como, oye, yo podría hacer esto para solucionar mi problema, pero en vez de actuar de ansiedad y de control, lo que voy a decir es, Señor, lo que tú quieras, ¿no? Es como Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Le dijo al Padre. Entonces, en vez de tener esa tendencia de aferrarnos a cosas y controlar cuando estamos con miedo, lo que vemos en Gedeón es que él abre sus manos, ¿no? Y entrega al Señor y pone su confianza en Él de una manera de verdad activa, no solo en palabra. Tercero, obedece de una manera concreta a lo que Dios le ha llamado a hacer, ¿vale? Entonces, después de acercarse a Dios, de adorar, lo que él hace es que llega y produce como una obediencia concreta. Dios le manda derribar el altar de Baal y cortar el tronco sagrado y levantar un altar al Señor y dice, tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, obedece. Pero como tenía miedo de la casa de su padre y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche y no de día. Y aquí vemos algo muy realista, ¿no? O sea, Gedeón obedece, pero todavía tiene miedo. No espera a sentirse como, vale, ahora estoy totalmente preparado, ¿no?
Yo nunca me he presentado aquí delante de vosotros sintiéndome totalmente preparado, si soy totalmente honesto. No existe eso. Si yo esperase a estar totalmente preparado, o si Kevin lo hiciera, nunca tendríamos prédicas. Pero en obediencia damos un paso al frente y hacemos lo que podemos hacer, ¿no? Yo a lo mejor no puedo predicar sin mirar a mis notas como hace Kevin, pero pues hago lo que puedo hacer, ¿vale? Entonces, en su fuerza, en la fuerza que tiene, en lo que es capaz, él lo hace, encuentra una manera de hacerlo, ¿no? Y luego vemos más adelante que llega un punto donde le toca dar otro paso y no puede, no tiene la confianza, no puede hacerlo. Y entonces, ¿qué hace? No huye a las montañas, de nuevo se acerca a Dios y le pide esa señal, ¿no?, tan mítica del vellón, ¿no?, de la lana que la pone, que se moje, que luego que no se moje, que se quede seca, tal. Y Dios lo hace, no tiene ningún problema. Dios no quiere que él haga una tontería, Dios está dispuesto a ayudarle a que confíe más en él, igual que está con todos nosotros. La Biblia dice que Dios es el autor y consumador de la fe. ¿Vale? Muchas veces yo creo que como cristianos lo que pensamos es como, voy a orar por esta persona que está enferma y voy a tener fe. Y entonces como nos esforzamos y cualquier pensamiento que viene de ¿y qué si Dios no lo hace? ¿Sabes? Lo empujamos. No puedo pensar eso, tengo que tener fe. Es como, no, la fe no es algo que nosotros hacemos con esfuerzo, es algo que le pedimos a Dios. Y a lo mejor tú sientes, es como, vale, yo siento que el Señor quiere que ore por esa persona para que sea sanada, ¿no? Es como, imagínate, oras y no pasa nada, ¿no? Pues oye, puedes decir, oye Señor, no quiero herir a esta persona, no quiero parecer, ¿sabes?, como desrespetuoso o lo que sea, dame una señal, ¿sabes? Me estaba contando, no me acuerdo, a lo mejor fuiste tú, ¿sabes? No me acuerdo quién me contó de una historia de un amigo que estaba pidiendo confirmación al Señor y le dijo, oye Señor, pues si quieres que lo haga, que haya 2 palomas blancas en el parking del trabajo cuando yo llegue, ¿no? Y es como, vaya tontería pedir eso. Pues llegó al parking del trabajo y estaban las palomas en la puerta de la entrada, ¿no? Es como, a Dios no le importa eso. Si tú quieres acercarte a Él, ¿no? La Biblia dice, prueba y ve que el Señor es bueno. Dios no le importa que tú le pruebes, que tú le digas, oye, necesito que tú me lo confirmes, yo no me lo puedo creer así por así, ¿no? A él no le importa eso. Por último, dependencia continua del Espíritu de Dios, ¿vale? Nos dice la historia que después de confiar, de alabar, de obedecer, Gedeón dice que es el Espíritu de Santo. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, ¿vale? El Espíritu del Señor es Dios mismo, ¿vale? Dios mismo vino sobre Gedeón y de hecho las palabras que usa, es una expresión que no se usa mucho en la Biblia, pero dice que el Espíritu se vistió de Gedeón. O sea, es como Dios fue y pilló a Gedeón y se lo puso como una chaqueta. Y dijo, venga, vamos a hacer esto, ¿no? El Señor no quiere que nosotros tengamos que encontrar la manera de acumular suficiente valentía para enfrentar la vida. Él quiere enfrentarla con nosotros. Incluso en este caso, que es que Gedeón, Dios le había llamado, no es en plan como, bueno, te doy la valentía para que sigas haciendo esto del trigo escondido en una cueva. No, le dice, no, de hecho vas a ser un guerrero, vas a luchar y vas a destruir a estos enemigos que os están oprimiendo. Dios quiere hacerlo con él. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Dios no quiere que nos tengamos que enfrentar a las cosas que Él ha diseñado, ¿no? Los propósitos que Él tiene para nuestra vida, pero tampoco para los retos, ¿no? La Biblia dice que Él no le agrada nuestro sufrimiento. Pero a veces la realidad es que nos toca sufrir. Pero no tenemos que hacerlo solos. De nuevo, es como mi hermana y mis amigos en el Mirador de Ordiales. Él está ahí, Él nos sujeta, nos da esa seguridad, podemos enfrentarlo, porque Él está con nosotros. Es la promesa que le da a Gedeón. Yo estoy contigo, vete, haz esto. ¿No soy yo el que te envía? ¿No soy yo el que está contigo? Jesús dijo un par de cosas con respecto al Espíritu Santo. Dijo en primer lugar, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Vale? No es se lo dará a los que se lo merezcan, o se lo dará a los que, ¿sabes?, sepan las palabras mágicas. No, no, se lo dará a los que se lo pidan. Y dice más adelante, o en otra parte dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y está hablando otra vez acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas, esa presencia que nos da la valentía para hacer cosas que no podríamos hacer solos, esa presencia suya que nos da la posibilidad de, en vez de huir, que podamos luchar o por lo menos mantenernos donde estamos y no ser intimidados, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, ni siquiera, si te das cuenta, es como Jesús no participa en esto. En el sentido de que dice, tú vienes, tú bebes. Es tuyo. No, o sea, no es como, bueno, si tú haces X, Y, entonces tal, y si... No, tú ven y bebe. Entonces, todo está en nuestras manos, en el sentido de que Él nos lo da y nosotros solo tenemos que cogerlo. La acción de dárnoslo ya está hecha. Mira, creo que hay 3 maneras que podemos responder a estas lecciones. Como decía, o sea, honestamente, yo creo en general, siempre que estudio la Biblia para predicar, lo más difícil es que no dure 300 horas, porque podría hablar de 1000 cosas. Hay tantas cosas interesantes, son 7 años, y luego el becerro que sacrifica también tiene 7 años, y luego hay como tantas cosas tan interesantes. Pero estas son 3 cositas que yo creo que podemos considerar en cuanto a respuestas. Mira, para algunos de vosotros seguro hay gente aquí que no os consideráis cristianos, o que por lo menos no estáis como muy seguros de dónde estáis con Dios, ¿vale? Yo creo que una cosa que todos compartimos en la Biblia en la vida, es que tenemos temores. Y yo no sé cuál es vuestra experiencia. Yo me acuerdo de adolescente, antes de conocer a Cristo, yo todas las noches me acostaba y era como, me daba miedo el futuro, en el sentido, no tenía miedo de que algo me iba a pasar, tenía miedo de que mi vida iba a ser un desastre, porque yo veía como una y otra vez tomaba las decisiones erradas por miedo. Y estaba metido en drogas y no sé qué, no sé cuántos. Yo me acuerdo, yo desde chaval yo quería ser padre. Tontería, eso yo creo que a los hombres normalmente no les pasa, pero yo quería ser padre. Pero todos los días, con 15, 16, 17, 18 años, yo me acostaba y decía, nadie se merece tener un padre como yo. Yo no debería ser padre. Y entonces mi futuro era como... Entonces, mira, sea como sea tu situación, Dios nos ofrece estar a nuestro lado enfrentando cada situación en la vida. No tenemos que estar solos, no tenemos que estar ante ninguna situación donde digamos, ¡ostras! ¿Qué va a pasar aquí? Compartía con algunos de los líderes esta semana y no voy a intentar compartir muchos detalles porque creo que mi abogado no me dejaría, pero hay una persona que básicamente está intentando quitarnos decenas de miles de euros. Y hablando con un abogado nos ha dicho, es que no tienes manera de defenderte. Es injusto, pero es que no vas a poder defenderte, entonces asume que le vas a tener que dar el dinero. ¿Vale? Es como, es una injusticia, me cabrea. Pero a la vez es como, honestamente, el dinero nunca fue mío, en el sentido de como el Señor igual que me lo da, me lo quita y me lo puede volver a dar y no me voy a preocupar de eso. No voy a intentar de ansiedad. Yo estaba pensando, bueno, voy a ir a su casa, me voy a presentar ahí y le voy a decir, ¿por qué quieres robarme? No, es como, no. Lo que he hecho es como, Señor, tú haz lo que tú quieras hacer. Si yo tengo que hacer algo en obediencia, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero no voy a preocuparme, no voy a actuar de ansiedad. A lo mejor soy tonto,
pero pues a veces yo creo que el Señor nos pide que hagamos cosas tontas. Y aunque Dios no me asegura que no voy a perder ese dinero, pero lo que yo sé es que Él está conmigo, ¿vale? Y pase lo que pase, voy a estar bien, ¿vale? Voy a estar bien, yo y mi familia vamos a estar bien. Entonces, si tú estás con temor a algo, puedes experimentar libertad de eso. Puedes experimentar la compañía del Señor en medio de tu situación, sea algo de familia, de salud, de lo que sea. Puedes experimentar libertad de eso. Sea de adicción, puedes experimentar libertad de eso. Habla con Simon, habla conmigo. Puedes experimentar una liberación milagrosa de la adicción. También para los demás. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, ¿vale? Y voy terminando con eso. Dios en su mente te imaginó y te amó antes de crearte. Y tenía un plan para tu vida. Pero es un plan que tú tienes que decidir aceptar o rechazar, ¿no? Pero tiene planes buenos para nosotros, tiene cosas de verdad, o sea, para cada uno es diferente, ¿no? Yo estoy en el mundo de los videojuegos y además soy pastor. ¿Qué cosa es esta? ¿No? Es como muy raro, pero al final son cosas, ¿sabes? Es como Dios tiene cosas buenas para nosotros y para cada uno es distinto. Pero Él Él tiene sueños para nuestras vidas y Él nos capacita para llevarlos a cabo y nos acompaña para que pueda ser posible, porque no fue Gedeón el que eventualmente conquistó a los madianitas, fue Dios. Gedeón solo hizo lo que Dios le decía, pero el que dio el poder, el que hizo que fuera posible fue Dios. Entonces, a lo mejor Dios tiene un llamado para ti que o bien conoces y te da miedo, o que desconoces y necesitas que Dios te dé una palabra de ánimo, que Dios te diga, estoy contigo, guerrero valiente, guerrera valiente. ¿Vale? Entonces lo que voy a pedir es que si el grupo de alabanza puede liderarnos un par de canciones. Y mira, yo creo que lo que podemos hacer es, mira, todos vosotros sois hijos del Dios Altísimo y Dios nos utiliza para bendecirnos los unos a los otros. No solo utiliza a los que nos ponemos aquí delante con el micrófono, cada uno de nosotros somos utilizados por Dios. Entonces, lo que yo te pediría es que, en cuanto a lo del llamado, pregúntale al Señor si hay alguien con quien Él quiere que tú hables. A lo mejor alguien en esta habitación. A lo mejor Dios te da algo para darles una imagen, un propósito, una palabra de ánimo. Si ves, en el caso de Gedeón, Dios le dice, guerrero valiente. Podría haberle dicho, un día serás un guerrero valiente, cobarde. Pero ¿para qué le va a decir eso? Lo que le dice, lo que le da es una palabra de ánimo. Y tienes que pensar, este es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra con su voz, con sus palabras. Y Gedeón confió que si puede crear el mar, los cielos, la tierra, los animales, con solo decirlo, si esa misma persona, ese mismo Dios dice, eres un guerrero valiente, está hecho. Está hecho. Entonces, vamos a alabar al Señor, vamos a darle gracias que Él está con nosotros, no tenemos que enfrentar nuestros temores solos y vamos a pedirle que si hay algo que Él quiere hablar con alguien, que Él nos utilice para hacerlo así. ¿Vale? Gracias, Santi.